Se ha conformado ya y se ha anunciado por parte de la presidenta de México quiénes habrán de integrar este órgano que trabajará en la reforma electoral. Se trata de Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy, Arturo Saldívar, Jesús Ramírez Cuevas, Lázaro Cárdenas Batel. Son quienes forman parte de esta comisión especial que ha integrado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para encargarse del tema de la reforma electoral. Y aunque ella lo ha planteado un poco como si fueran a empezar desde cero, el mismo Movimiento de Regeneración Nacional, ayer mismo en San Luis Potosí, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, decía: no hay nada nuevo sobre la mesa. Es lo que Morena ha venido planteando desde hace años, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que han intentado llevar a cabo como parte de esta reforma electoral. Y eso nos deja ya algunos puntos claros que tienen muy preocupados a quienes conocen de este tema, al punto que exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes formaron parte de este órgano en algún momento, están planteando pues sus preocupaciones al respecto. Y yo le agradezco mucho a Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, que converse con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, muy buenos días y un saludo para todo tu auditorio. Marco, de lo que sabemos, de lo que empieza a construirse, ¿cuáles son las principales preocupaciones, los principales riesgos que ves para la democracia de este país? Mira, nosotros hemos analizado con mucho cuidado la iniciativa de la presidenta en el sentido de crear una comisión, pero también estamos claros que el expresidente López Obrador presentó diversos planes de la ABC que se construyeron entre abril de 2022 y 2023, y que en esos documentos se establecían con claridad cuáles eran las líneas de una posible reforma electoral. El presidente en aquel momento planteó la conversión del INE en lo que sería el INEC, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, pero que suponía una reestructuración profunda de esta institución, disminuyendo drásticamente su estructura ejecutiva, reduciéndola a una mínima expresión y de hecho haciéndola una estructura que no sea permanente, sino que solo funcionaría en su totalidad durante las elecciones y luego disminuiría, y también la supresión de los órganos electorales locales, tanto los tribunales como los famosos soples. Entonces, esa parte nosotros creemos que tiene que tomar en consideración si realmente se tratara de una reforma democrática, una reforma que apunte por el beneficio del pueblo y del sistema electoral mexicano, pues entonces tendría que ser una reforma que digamos haga preservar el principio de autonomía de la institución y que tenga los niveles de profesionalización que tiene actualmente el Instituto Nacional Electoral a través de este servicio civil de carrera, que ha sido una garantía para la organización de las elecciones. Nos preocupa también que otras dos propuestas que tienen que ver con el asunto de la representación política, disminuyendo las llamadas pluris, y al mismo tiempo sumado el financiamiento disminuido de los partidos políticos, pues esta situación genere una competencia absolutamente inequitativa o inexistente, y que en consecuencia un sistema de listas como lo que se propuso, un ejemplo, si el estado de Hidalgo tiene 7 distritos electorales, pues entonces se registrarían 7 listas, 7 fórmulas de los partidos políticos, pero como están las cosas, es claro que solo el partido mayoritario podría tener los triunfos, y que en consecuencia los partidos que esencialmente tienen acceso a las cámaras y a los congresos locales por la vía de las llamadas pluris, pues no tengan representación alguna. Tendrías una representación ampliamente mayoritaria del partido dominante, del partido hegemónico que es Morena, y sería muy inexistente la representación de las demás fuerzas políticas. También nos preocupa que si una reforma electoral se da en estos momentos, pues tendría que ir a puntos realmente importantes que corrijan situaciones que están como incongruentes dentro del sistema electoral, y creo que la más grave de todas es el tema de las elecciones judiciales, donde tú viste, Erika, una geografía electoral diferente a la que se hace para todas las demás elecciones, donde viste los problemas severos en la integración de los comités de evaluación, y hablo de los federales y de los que hubo en los estados, con estos sesgos que favorecieron a los gobiernos en turno y a los obviamente al oficialismo, pero también vimos las problemáticas en la revisión de los requisitos de elegibilidad o los 14 días que duraron los cómputos
de los cómputos finales de estas elecciones. Ahora, si para el 2027 nos vamos así, pues entonces tú imagínate cómo fue el modelo Durango y Veracruz, un paquete de casillas para elección judicial por un lado y un paquete de casillas para las demás elecciones por el otro lado. Eso sería inmanejable para el INE, para los soples, para todo el mundo. Entonces, sí hay muchos puntos que son realmente importantes de ver, pero que no tienen que ver necesariamente con las propuestas de fondo que la 4T ha expresado. Creemos que la reducción de recursos se puede hacer, pero dándole a la autoridad otros mecanismos para poder hacer las elecciones. El INE y los soples son una máquina de hacer elecciones, no hay año en el cual no tengas elecciones. Entonces, dótalos de manera definitiva del famoso voto electrónico y entonces que se generen plataformas de voto por internet o el uso de urnas electrónicas y entonces tengas una disminución de tiempos. Tú imagínate que hubiéramos tenido voto electrónico para las elecciones judiciales, no te hubieras llevado los 14 días que llevaron estos cómputos y que además fueron muy cuestionables en la forma en que se dieron. Entonces, sí viene una situación muy compleja, muy preocupante para el país, pero pues es un hecho concreto de que estamos haciendo un esfuerzo porque creemos que la reforma electoral debe provenir de un diálogo auténtico, no de estas simulaciones que se han hecho en otros momentos donde te convocan al Parlamento abierto y luego resulta que ni siquiera hay una coma metida en las observaciones que se han planteado a los proyectos que presenta la 4T. Sería terrible para el país, Erika, que esto volviera a ocurrir en los términos en que hemos visto para la reforma judicial y antes para la propia reforma electoral. Ahora, Marco, me quiero detener en varios aspectos que has puesto sobre la mesa y que me parecen muy interesantes. A ver, el tema de los pluris creo que se convierte en un tema muy popular ante la gente, el decir vamos a eliminarlos y vamos a quitarlos, por la mala imagen que tienen ante la población. El hecho de que personajes, por poner nada más un nombre como los Yunes, y que han generado tal impacto en la dinámica legislativa, hayan llegado a través de la vía de los plurinominales impulsados por el Partido Acción Nacional y que luego hayan jugado del lado de Morena, creo que es uno de los más recientes ejemplos, pero de los muchos que podríamos poner, ¿no? De qué tipo de perfiles están llegando a través de las diputaciones plurinominales. Esto le da mucho argumento a Morena, no podemos negarlo. ¿Qué defensa podríamos hacer de una figura como esta, Marco? Mira, al final de cuentas, creo que hay razón en una crítica de esa naturaleza, porque lamentablemente los partidos políticos han usado el sistema de las listas plurinominales para mantener la presencia de ciertos personajes que les son, digamos, son los compromisos de las dirigencias partidarias. Los pluris, más que representar a la sociedad, han representado a las cúpulas partidarias. Pero aquí el tema esencial es que debería de modificarse la regulación de las pluris y, por ejemplo, eso que tú mencionas debe quedar completamente prohibido, que un senador, como en el caso de Yunes, o como fue la senadora esta de Michoacán o el senador de Tabasco, pues decidan al final de cuentas irse con Morena para habiendo sido electos por una fuerza política diferente. Creo que hay que replantear la forma en que están reguladas estas plurinominales, pero al mismo tiempo, en buena medida, las pluris son un esquema que permite la representación de la pluralidad que tiene la sociedad. Si tú las quitas, pues vas a dejar a un solo partido y todo el esquema de postulación de las candidaturas pues queda de nueva cuenta reservado a las dirigencias de los partidos, particularmente del partido dominante. Entonces creo que esas partes sí se tienen que revisar, pero también hay mecanismos legales que se pueden utilizar para evitar que este tipo de situaciones ocurran. En dado caso que una persona decida hacer lo que hicieron los Yunes por simples intereses económicos y por temas de impunidad frente a una serie de ilícitos cometidos en el pasado, pues me parece que la ley debe establecer los correctivos necesarios y los impedimentos para que esto pueda ocurrir. Pero de ahí a que tú digas, vamos a tener en el fondo no un sistema mixto como el que tienes ahora con las pluris y solamente con las listas ganen los candidatos del partido que es más dominante, pues entonces olvídate, porque tendrás un Congreso, si son 300 como ellos han planteado, una Cámara de Diputados de 300, pues tú vas a tener 290 de Morena y 10 por ahí regados de algún otro partido, que no habría más que eso.
y eso mismo ocurre con las regidurías en los ayuntamientos y en los congresos locales. Entonces, no es un tema menor, pero creo que lo que hay que hacer es explorar mecanismos de control a estos abusos que han sido evidentes a lo largo de estos años, tanto por las cúpulas partidarias como por personajes que impunemente deciden abandonar el mandato del voto que se les dio para ir por un partido político, por un programa específico, y se van a defender sus intereses y a evitar que los metan a la cárcel porque han cometido ilícitos. Marco, tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar a seguir platicando contigo porque, a ver, y te voy dejando la pregunta sobre la mesa. Tú formaste parte de este órgano, del Instituto Nacional Electoral. Ayer en territorio potosino, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que si van por la desaparición de los organismos electorales locales porque ellos consideran que el INE tendría que tener la capacidad de organizar los procesos electorales y que esto permitiría ahorros significativos. Sin embargo, ¿realmente se puede? ¿Cuál es la razón de ser de estos organismos electorales locales? Y realmente el Instituto Nacional Electoral podría regresar a absorber, digamos, el grueso de la carga laboral de llevar a cabo los procesos electorales en todo el país, pero además, como lo decías tú también hace un momento, sería solo un órgano que trabajaría en tiempo de elecciones, se quedaría de manera permanente. Quiero que platiquemos de ello al regresar, si me lo permites. Sí, claro que sí, Erika. Estoy conversando con Marco Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ya rápidamente dos preguntas. Una que nos ponen sobre la mesa nuestro auditorio, que nos dicen que esto de los pluris es que suena bien que quede la segunda minoría, es decir, el segundo lugar, pues, que sea quien ocupe los cargos de elección, y preguntan cuántos votos, cómo se podría garantizar que realmente son personas por las que la gente está votando y evitar, pues, esta situación que hemos vivido de la mala imagen y de esta mala situación con los plurinominales. ¿Se podrían modificar la figura de los pluris y bajo qué criterios? Mira, yo estoy convencido de que por supuesto que podemos modificar la figura de los plurinominales y sobre todo hacer una cosa que es muy importante, o sea, ponerles requisitos específicos en la legislación y mandatos para quienes ocupen los cargos. En la Constitución sí puedes poner claramente que si una persona es postulada por un partido político, pues salvo que sea expulsada de ese partido, pues no podría abandonar el proyecto político por el que hizo campaña y claro, por el que votó. Pero si no tenemos esas restricciones, entonces van a seguir estos chapulineos que hemos visto en toda la historia de las pluris desde que se inventaron en 1977 y que, vuelvo a insistir, solamente le han dado a los partidos políticos la posibilidad de que los postulados, las personas que le importan a las dirigencias de los propios partidos, sean las que estén ahí. Esa parte creo que se puede replantear, se puede buscar un esquema de obligaciones que estén asociadas al voto que obtengan las personas y que las personas candidatas y que los hagan llegar a esos cargos. Entonces es, insisto, nada más cuestión de revisar claro, qué requisitos deben cumplir y, en segundo lugar, qué obligaciones deben cumplir cuando estos obtengan el triunfo y evitar justamente lo que vimos con el caso Yunes, que es un tema abiertamente de impunidad por los procedimientos que tenían abiertos. Y finalmente el tema del INE, ¿realmente puede absorber la realización y la organización de todos los procesos electorales en todo el país, incluyendo ahora el Poder Judicial? ¿Y esto realmente significaría un ahorro, la desaparición de los soplos? Mira, este tema lo recuerdo haber comentado contigo ampliamente durante las discusiones de las iniciativas de reforma electoral que planteó López Obrador, pero reitero los argumentos centrales. Para empezar, la iniciativa de López Obrador tiene dos puntos que están muy conectados. Uno es el asunto de hacer que el INE decrezca, que tenga un tamaño más chiquito para que gaste menos recursos y que más de la mitad de la estructura del INE desaparezca, que solo sea temporal y que solo se abra cuando hay elecciones. Y por el otro lado, la desaparición de los soples. Entonces ellos dicen que con eso se tendría que ahorrar muchísimo dinero. Yo te digo una cosa con toda claridad. Si tú desapareces a los soples, y ya olvídate de que desaparezcas una parte de la estructura del INE, si tú mantienes la estructura del INE, el INE de todas maneras tendría que crecer. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad con el personal que tiene actualmente para hacerse cargo de todas las elecciones locales, claro, particularmente de las elecciones de ayuntamientos y de las elecciones en las entidades federativas que tienen sistemas de usos y costumbres, el derecho indígena, esta modalidad normativa que permite a las comunidades indígenas tener
sus propias elecciones. Esa parte el INE no tiene capacidad ni experiencia para hacerlo, solamente son los soples, por ejemplo, de Oaxaca, por ejemplo, de Chiapas, por ejemplo, de Hidalgo, esas de Guerrero, esas comunidades que tienen población indígena y que tiene sus propias elecciones. Pero el INE tendría que absorber parte de la experiencia con el personal que tienen los soples para poder organizar ese tipo de elecciones. Y todo el tema vinculado a las elecciones municipales, pues tú imagínate si el INE podría en las condiciones actuales. Ahora, le quitas personal al INE, le quitas estructura al INE y de todas maneras le subes todo este conjunto de atribuciones, pues francamente el INE estaría completamente rebasado en la posibilidad de hacer esas elecciones y además sería absolutamente falso que se estén disminuyendo recursos. Yo te vuelvo a decir, todo el tema que tiene que ver también con la conflictualidad de elecciones locales se va a llevar al ámbito central. Hoy día los soples no solamente, en mi opinión, están haciendo razonablemente bien las elecciones locales, los soples son las instancias que resuelven toda la problemática política, la problemática logística que hay en las elecciones locales y que tendrías que trasladar a un INE completamente disminuido. Entonces, ese tipo de cosas me parece que se tienen que analizar. Claro. Es decir, no creo que sea conveniente hoy día para el país que centralices las elecciones de nueva cuenta y que bajo el pretexto del ahorro presupuestal, pues entonces agarres y hagas esto. En dado caso, pues evítate gastar dinero como se hizo en ejercicios de consulta popular que no sirvieron para nada, o en los ejercicios de revocación del mandato que también implicaron costos importantes. Ahora la elección judicial pues también significó, por lo menos en el caso federal, más lo que haya costado en los 19 estados, pero hay 7,000 millones de pesos que el INE al final de cuentas tuvo que invertir para poner la mitad de las casillas. Entonces, yo creo que los componentes de los costos, aun y cuando los argumentos del gobierno son son pegajosos, como tú misma dijiste, pues a mí me parece que son argumentos que tienen que ser revisados de manera objetiva. Marco Antonio Baños, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y no quiero dar por cerrada la charla porque nos queda todavía esperar a ver cómo se presenta esta iniciativa, cómo se construye y bueno, pues no alcanzamos a hablar del Consejo y de cómo ha quedado conformado, pero creo que será otro de los temas que tendremos que analizar. Te agradezco mucho, Marco. Será un honor, Eric, estar de nueva cuenta en tu prestigiado programa. Un saludo para todo el auditorio. Te lo agradezco mucho. Muy buenos días, Marco Antonio Buenos Baños, días. ex consejero del INE, conversando con nosotros.